yo le iba a pasar un PowerPoint de las 4 clases, resumido, no les paso todas las diapositivas, me da el pedo, pero les paso lo más conceptualmente importante. Habitualmente lo que nosotros en grupo de WhatsApp, nosotros personal, vemos la clase y de paso, no le firmamos la cara, sino que lo escuchamos, entonces la repetimos varias veces. Yo no tengo problema. Pero les digo para que sepan que les voy a dar, habitualmente les doy las clases a los chicos que la gente. A ver, bueno, la idea es tratar de hablar de esto. Arranquemos hoy con la estenosis aórtica. Me paran las veces que quieren, a mí no me calienta el contenido. Me interesa que se vayan de este par de semanas con, no sé, 4, 10 cosas así, contundentes, así que me frenan cuando quieran. Este gráfico lo habrán visto 200 millones de veces, es de alguna manera el marco conceptual en el que nos hemos movido toda la vida con la estenosis aórtica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que, digamos, la estenosis aórtica tiene un buen pronóstico en la medida que no se torne sintomático. O sea, el debut sintomático de los pacientes es un punto de inflexión desde el punto de vista evolutivo, ¿sí? Los síntomas clásicos de la estenosis aórtica ya los conocen: Angor, Linea o síncope. Cuando el paciente tiene síntomas, más o menos tiene un 50% de mortalidad a los 2 años, ¿sí? Relativo a esto hay algunas certezas, eso está claro, como por ejemplo el efecto negativo que tienen los síntomas. Está claro que el paciente sintomático con estenosis aórtica severa se tiene que intervenir. Eso, denme una buena razón para no intervenir un paciente sintomático con estenosis aórtica severa, ¿sí? O sea, claramente los síntomas son un punto de inflexión en la evolución. La otra certeza que tenemos también es el impacto negativo que tiene la disfunción ventricular, ¿sí? No existe prácticamente no existe el concepto de que es una palabra que habrán escuchado 1.000.000 de veces, que está pasado, como que ya es demasiado tarde para operarlo. Sobre todo los valvulares aórticos, tanto en estenosis como en insuficiencia aórtica, la verdad que la disfunción ventricular no solo no es una contraindicación de operarlo, sino que es una indicación formal de intervenirlo, ¿sí? Y una vez más, denme una buena razón para no intervenir un paciente que tiene estenosis aórtica severa y disfunción ventricular. Por eso los pacientes no intervenidos tienen pésimo pronóstico. Por ahí te puedo decir, bueno, no lo intervengamos porque tiene 85 años, 5 de creatinina, tiene hepatopatía crónica, EPOC y está demente. Ok, bueno, listo, no lo intervengamos, ¿sí? Pero ese tampoco lo iba a intervenir aunque tuviese buen ventrículo, ¿sí? Bueno, respecto de los síntomas hay algunas cosas importantes a tener en cuenta, digamos, que tienen, como ven ahí, como dice ahí, tienen muy pobre correlación en realidad entre la severidad de la estenosis aórtica y el debut sintomático. ¿Por qué? Porque los síntomas dependen de otra cosa, no exclusivamente de la válvula. O sea, no entendamos la estenosis aórtica severa como un problema exclusivamente de la válvula. Pasan otras cosas que pueden impactar en la evolución del paciente. Como ven ahí, depende mucho de la respuesta hipertrófica a la sobrecarga del ventrículo izquierdo, y en esto hay una gran variabilidad interindividual. No todos los pacientes responden en términos de hipertrofia, de patrón de hipertrofia ventricular de la misma manera. Y eso puede hacer que algunos debuten antes que otros, teniendo valores o signos distintos de severidad de la estenosis aórtica. El otro es, bueno, puede tener insuficiencia mitral asociada. Si tiene IM asociada es probable que debute antes, digamos, con criterios no tan estrictamente críticos de estenosis aórtica severa, ¿sí? El que tenga o no hipertensión pulmonar asociada y fundamentalmente que tenga enfermedad coronaria asociada. Es bastante frecuente, ustedes agarran en términos generales, digamos, dos son números groseros, agarran el 50% de la población con estenosis aórtica severa que se tiene que intervenir, lo más probable es que tenga enfermedad coronaria asociada. Y el que tiene enfermedad coronaria asociada es frecuente que debute con valores de severidad de la estenosis aórtica no tan críticos. Por ahí lo encuentro tiene síntomas, tiene angina con 0,85 de área y 40 de gradiente. ¿Sí? ¿Es una estenosis crítica? No, es severa, sí, o incluso con estenosis aórtica moderada, pero con enfermedad coronaria asociada, la asociación de enfermedad coronaria hace que los pacientes frecuentemente debuten sin grados críticos de la estenosis aórtica severa. Esto simplemente porque son obstrucciones en serie, no es una obstrucción en paralelo. Vos tenés la obstrucción de la válvula y en serie con eso tenés obstrucción del árbol coronario. Entonces por ahí no necesitas que la válvula esté tan crítica para que el paciente tenga síntomas, ¿sí?
Y la otra cosa, que de lo que también seguramente habrán escuchado hablar en el último tiempo, es algo que se viene hablando últimamente, que es la asociación de la estenosis aórtica severa con la amiloidosis TTR, ¿sí? La amiloidosis TTR, la verdad que se asocia hay distintos fenotipos de estenosis aórtica, pero uno que también deben haber escuchado hablar es la estenosis aórtica severa con bajo flujo, bajo gradiente paradojal. ¿Por qué paradojal? Porque los pacientes que tienen estenosis aórtica severa con mal ventrículo, porque el ventrículo no tiene la suficientemente fuerza, por ahí no tienen alto flujo, ¿sí? Ni altos gradientes, pero porque el ventrículo no está tan dañado que el paciente, a pesar de tener la válvula muy enferma, no alcanza a abrir bien la válvula. Esa es la clásica de la estenosis aórtica severa, bajo flujo, bajo gradiente, cuando tiene mal ventrículo. Se llama paradojal cuando los pacientes tienen esta condición, pero con función ventricular preservada. ¿Sí? Esta es la que se denomina pseudoestenosis, que es la que le hacen el test con dobutamina para ver si aumentando la fuerza contractil logra abrir. Esa es para discriminar si la estenosis aórtica severa es realmente severa o es pseudoestenosis, ¿sí? Porque eso puede ser que la válvula no abra bien porque el ventrículo no tiene fuerza, pero puede ser que no abra bien porque realmente está muy enferma la válvula. Cuando vos haces el test con dobutamina, ves cómo se comporta la válvula, ¿sí? La pseudoestenosis, el tipo va a empezar a abrir la válvula mejor, ¿sí? Entonces le van a bajar los gradientes y va a aumentar el área y va a aumentar el flujo. La que es estenosis aórtica severa, que está hecho un cascote, está dura, el problema no es el músculo, el problema es que no abre porque está dura. Y eso lo ves viendo cómo se comporta al aumentar el flujo. Lo que hace la dobutamina aumenta el flujo, la lleva a la situación a una condición de normoflujo y ves qué pasa con el gradiente, ¿sí? Si el gradiente aumenta es que la válvula está dura, ¿sí? Este paciente de por sí ya debe ser un paciente con insuficiencia cardíaca ya. Pues sí, en general son pacientes, sí. En general son pacientes que tienen. Pero estos son el ejemplo clásico de la estenosis aórtica severa, pues es esa de la que estás hablando y la dobutamina no es porque estos son pacientes que tienen buen ventrículo, ¿sí? Pero tienen bajo flujo y bajo gradiente. Eso lo vamos a ver. Los pacientes no son tan prolijos y reúnen todos los criterios de severidad, que tienen menos de 1 de área, más de 40 de gradiente medio, más de 4 de velocidad. Hay un porcentaje no menor, como van a ver, que se mezcla y eso hace muchas veces confundir, ¿sí? Para poder definir como tal el procedimiento quirúrgico, o sea, se buscan todo Eso sí, ahora vamos a ver bien cuáles son los criterios de severidad y cuando no nos terminan de convencer a qué podemos recurrir para documentar que es realmente severa la estenosis aórtica. Porque existe esa situación con datos que son no estrictamente consistentes. Con severo tenés formas a las cuales recurrir para llegar a la conclusión si eso no es severo, ¿sí? Bueno, y tener amiloidosis TTR asociada a la estenosis aórtica severa parece identificar un subgrupo de pacientes que les va algo peor. Fíjense que la mortalidad de cualquier causa en pacientes que tienen estenosis aórtica con amiloidosis es mayor que los pacientes que tienen estenosis aórtica severa sin amiloidosis. Bueno, hablamos de las certezas, lo cual está claro, el impacto negativo de los síntomas, el impacto negativo de la disfunción ventricular, pero la realidad es que es una enfermedad, como muchas, pero esta no escapa a la regla, que existen muchas incertidumbres cuando uno se encuentra o se enfrenta a pacientes con estenosis aórtica severa, ¿sí? Que tienen que ver con la velocidad de progresión, que tienen que ver con el estatus sintomático o no. Vamos a ver qué podemos hacer para identificar o para zanjar la diferencia. Un punto importante es la valoración de la función ventricular y qué entendemos por difusión ventricular en estos pacientes, y acá hay algunos conceptos que están cambiando. Y después algo que tiene que ver con un poco lo que decíamos recién, que son las inconsistencias en la severidad, cuando uno intenta mensurar cuán severa es la válvula, ¿sí? Esos son los criterios de severidad clásicos y que no discute nadie. Una estenosis aórtica severa se define en términos fundamentalmente ecocardiográficos, ¿sí? Es la principal herramienta con la que contamos en el día a día para manejar a estos pacientes, y son criterios de severidad, como ven ahí, cuando la velocidad transvalvular aórtica está encima de 4 metros por segundo, el gradiente medio por encima de 40, el área valvular aórtica por encima de 1, o el área valvular indexada a la superficie corporal por debajo de 0,6, y el índice de velocidad se usa, pero quédense con los otros 4 que son los que más van a usar.
No, Sí. he visto la terminología de estenosis aórtica crítica por menor de 0.8, ¿eso en qué casos aplica? Sí, menos de 0.8 o cuando tiene más de 5 metros por segundo de velocidad transvalvular aórtica. Crítica quiere decir que es muy severa, es lo único que quiere decir, digamos. Ahora vamos a llegar a eso porque por encima de estos valores de severidad, ¿sí? O sea, el paciente tiene, no es todo lo mismo. No es lo mismo tener 0.85, ¿es severa? Sí, es severa, diaria. Pero 0.4, existe. Es frecuente en los pacientes que no tienen enfermedad coronaria asociada, como dijimos antes, de qué dependía esa falta de correlación estricta entre debut sintomático y severidad. Los pacientes con válvula aórtica bicúspide son jóvenes, frecuentemente uno encuentra jóvenes, y no tienen enfermedad coronaria asociada, porque todavía no tuvieron tiempo de enfermarse las arterias coronarias, con lo cual por ahí están con 0.8, 0.9, 0.7, 0.6 de área valvular aórtica y no tienen síntomas. Yo le puedo asegurar que ese paciente, si tiene enfermedad coronaria, debutó mucho antes. ¿Se entiende? Entonces lo que quiero decir es que por abajo o por encima de los valores de severidad no da lo mismo. No es lo mismo tener 0.5 de área que 0.9 de área. Son las dos severas, pero no es lo mismo. Hay un 20 o 30% de pacientes que no tienen todos los criterios, no son severos por área, por velocidad, por gradiente. ¿Sí? Fíjense, acá hay un 30% de pacientes que tienen menos de 1 de área, o sea, son severos, pero el gradiente no está por arriba del 40. Es un porcentaje enorme. Hay un 25% de pacientes que tienen un área por debajo de 1, pero tienen una velocidad transvalvular aórtica por debajo de 4. Y ahí nos empezamos a confundir y a veces a atribuir el síntoma, pero no es severa, entonces empezás a perder oportunidades de intervención. ¿Sí? Entonces hay que hacer todos los esfuerzos para zanjar la diferencia si el paciente realmente tiene una estenosis aórtica severa o no la tiene. Igual el criterio de severidad tiene mucho que ver con, para ponerlo en criollo, cómo le cae la estenosis aórtica que el paciente tiene al paciente en sí mismo. Por ahí no tiene todos los números con criterios de severidad, pero clínicamente se comporta como severa, porque el paciente no tiene ninguna otra causa de disnea, tiene 1 de área, está ahí en el palo, pero el tipo tiene disnea, tiene disfunción ventricular, no es atribuible a ninguna otra cosa, no tiene 25 de hematocrito, no tiene asma, que puede ser la causa también de la disnea, tiene un BNP alto, entonces uno tiene que armarse el rompecabezas con un montón de cosas. Las causas por las cuales, pueden surgir estas inconsistencias, pueden tener que ver con mediciones y asunciones ecocardiográficas. Fundamentalmente, el principal factor, o uno de los principales factores de error a la hora de determinar la severidad es la medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Porque históricamente, como vamos a ver ahora, pero 2 segundos, se asumió que era esférico, y no es esférico, puede ser elíptico, entonces uno lo estás midiendo en un plano. Ponés ahí en parasternal, lo medís, el tracto de salida, depende cómo lo mires, pero por ahí una cosa es que sea redondito y otra cosa es que sea elíptico. Entonces no da lo mismo. ¿Sí? La medición del tracto de salida fundamentalmente es un factor de error o de inconsistencia. La valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo, ahora vamos a decir algunas palabras al respecto. La inadecuada jerarquización de la vasculatura periférica. No es lo mismo que el paciente esté al momento del eco con 180 de sistólica que esté normotenso. No es lo mismo. Entonces, y ustedes fíjense cuando leen el informe de un ecocardiografista cuántas veces le escriben que el paciente estaba, con qué presión y frecuencia estaba. No se los ponen. No se los ponen. Entonces es una variable que vos te perdés. Y cuando empezás a tener esta dicotomía o esta incertidumbre, por ahí tenés hasta que repetir el estudio para ver si lo estás haciendo en condiciones de normotensión, por ejemplo. Pero estas dos son las principales causas, de inconsistencia. La valoración de la función sistólica y las mediciones, fundamentalmente la del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahí, esa es la formulita, no importa esto, pero sepan que cuando uno mide el área, está elevada al cuadrado, entonces pequeños errores de medición o pequeñas discrepancias de medición modifican mucho el número. ¿Se entiende? Esa es la fórmula para medir un cilindro. Claro, esto, por todas estas cosas son, por el radio y se asumió que era así, que era cilíndrico. Se asumió que era cilíndrico, pero no es necesariamente cilíndrico. Hay estudios con, ves ahí el tracto de salida ese es distinto, 2.2 versus 2.5.
¿sí? Según cómo lo midas. Y después ahí habla de la excentricidad, con tomografía o con eco transesofágico, vos lo medís y lo recategorizás al paciente porque lo medís de otra manera. En estas cosas hay que pensar, hay pacientes que son muy claros, que tienen todos los criterios, que son prolijos, pero como ven, hay un 25-30% de enfermos que nos confunden, porque no reúnen todos los criterios de severidad en el momento que uno lo evalúa. Y el otro tema que tiene que ver con la valoración de la función sistólica con factor confundidor es que, ¿qué usamos para medir la función sistólica? La fracción de eyección. La fracción de eyección. Y la fracción de eyección, la verdad que en estos pacientes, la estenosis aórtica es el paradigma del modelo de hipertrofia ventricular. ¿Sí? Y la verdad que la fracción de eyección es una medida cruda de función intrínseca de contractilidad. Porque lo único que necesita cuando vos haces una fracción de eyección por Simpson es poder marcar la superficie, el borde endocárdico, nada más. Entonces, por ahí el ventrículo es tan hipertrófico que aunque tenga dificultades, que no tenga una función normal, por la hipertrofia en paralelo que tiene, alcanza a mover el borde endocárdico y a contraerse. Pero si vos le valorás la función de acortamiento, el sarcómero se acorta longitudinalmente, no así, se acorta así. Entonces, si vos le medís la función longitudinal al sarcómetro, ya está avisándote que ese músculo no está normal. ¿Se entiende? Entonces, la fracción de eyección es una medida, no es que nos sirva, y la seguimos haciendo, de hecho, todo el tiempo, pero tengamos en cuenta que es una medición bastante cruda y rudimentaria, digamos, de la contractilidad en sí misma. ¿Sí? Bueno, que depende de las condiciones de carga y demás. Esto dice lo mismo, que bastante rudimentaria, como dijimos. Lo importante, dicho todo esto, de estas dificultades con las que nos encontramos, lo interesante, y de alguna manera lo dijimos, es tener un abordaje integrador, digamos, de ir a buscar en distintos lugares a ver si se nos aclara un poco el panorama respecto de la severidad de la estenosis aórtica. Por supuesto que hay criterios que aún cuando uno analiza a un paciente, ¿sí? Como fíjense que una de las discrepancias, la discrepancia más frecuente, menos de 1 de área, menos de 40 milímetros de mercurio de gradiente transvalvular medio, que debería ser más, con buena función ventricular. Porque esto podría ser perfectamente esperable si el tipo tiene 25% de fracción de eyección. El músculo no tiene la suficiente fuerza para abrir bien la válvula y para generar gradiente. Pero no es la situación, el tipo tiene buen ventrículo. ¿Sí? Entonces, en este escenario, ¿qué criterios o qué cosas podemos ir a recoger que nos ayudarían a zanjar esta diferencia? Bueno, hay cosas que tienen que ver con criterios clínicos. ¿Sí? Que sea un paciente añoso va claramente a favor de que le sea severa. Es distinto esto si el paciente es un bicúspide de 40 años, ya empezás medio a dudar. Que tenga mucha hipertrofia, datos por imágenes cualitativos, que esté hipertrófico, sin historia de hipertensión arterial, digamos, o sea que la hipertrofia es un proxy de que la estenosis aórtica viene generándole un exceso de trabajo a ese músculo cardíaco. Después variables cuantitativas, también asequibles por eco. El bajo flujo también es un criterio que aumenta la posibilidad de que ese escenario de menos de 1 de área, pero con menos de 40 gradiente y buena función ventricular, es probable que sea severa la enfermedad. Jugando con todas estas cosas, el área mayor o menor de 1, el índice de volumen sistólico mayor o menor de 35, gradiente medio y la fracción de eyección, se arma, hay como distintos, todas estas son estenosis aórticas severas, con distintas características, distintos fenotipos, ¿sí? Opa, se me fue. ¿Sí? Puede ser bajo flujo, bajo gradiente, bajo flujo con alto gradiente, normoflujo con alto gradiente, normoflujo con bajo gradiente. ¿Sí? El escenario es este, y uno jugando con estas variables, fracción de eyección, más o menos de 50, ¿sí? El volumen sistólico, fíjense, área por debajo de 1, indexada por debajo de 0,6, pero con gradiente menos de 40. Esto es como un ejemplo. Lo primero que vemos, ¿qué fracción de eyección tiene? ¿Tiene menos de 50? Bueno, esta es una estenosis aórtica clásica con deterioro de la función ventricular. ¿Sí? Pero si la fracción de eyección está por encima de 50, voy a ver qué flujo tiene el paciente.
Si tienen menos de 35, con buen ventrículo, entra dentro del subgrupo de las que les decía antes, bajo flujo, bajo gradiente, paradójica. Paradójica porque tiene fricción de eyección normal. Un ejemplo típico de estos pacientes son mujeres añosas, hipertensas, diabéticas, ¿sí? Que tienen impedancia alta, ventrículos rígidos y chiquitos, ¿sí? Es bastante frecuente esto en estas mujeres, ¿sí? Y después están los pacientes que tienen más de 50, más de 35 mililitros. Lo más probable es que estos pacientes muchas veces son estenosis aórticas moderadas, en realidad. Puede ser también que no sea severa, en realidad. No es que indefectiblemente vamos a terminar diciendo que la estenosis aórtica es severa, pero es moderada, ¿sí? Pero tenemos que hacer todo este juego. Esta es la discordancia más frecuente, que es la que les decía antes y la que veíamos ahí, ¿sí? Área por debajo de 1, pero gradiente por debajo de 40. A mí lo que me interesa que a ustedes les quede en la cabeza que existe esta posibilidad, que se van a enfrentar en un porcentaje no menor de pacientes que no reúnen todos los criterios ecocardiográficos de severidad, ¿sí? Entonces, en ese escenario, la primera pregunta que nos hacemos es si es realmente severa. Lo primero que hacemos, lo que dijimos antes, volver a hacer todas las mediciones. Habremos medido bien el tracto de salida, contemplemos a ver si es elíptico o si es cilíndrico, el paciente estaba normotenso o no estaba normotenso, planteémonos esas cosas. Lo primero que hacemos, que es lo más fácil, es ver si hicimos bien las mediciones y en el escenario hemodinámico adecuado, ¿sí? Bueno, ahí dice un poquito eso. Y a estos criterios, y yo creo que ha sido una gran ayuda esto que les voy a decir ahora, que orientarían hacia la severidad, se sumó la valoración del score de calcio de la válvula aórtica por tomografía. Esto la verdad que ha hecho, antes hacíamos mucho lo que charlamos un poquito antes, ¿sí? Los pacientes que un ecodobut, a ver si abre bien, si abre mal, pim, pam, sobre todo los pacientes con mal ventrículo. Yo la verdad que creo que el advenimiento y empezar a usar un score de calcio que tiene, como ven ahí, puntos de corte sexo específico para hombres y para mujeres como criterio de severidad, ha ayudado muchísimo. Yo lo uso cada vez más cuando hay dudas, que sí, que no, a veces para que me autoricen un tabio o lo que sea, no, porque no es severa. Bueno, hacer un buen score de calcio de la válvula aórtica, no score de calcio todo, que el operador no se ponga a sumar todo el calcio que brilla, porque ahí van a tener todo el score de calcio de la raíz aórtica, de las coronarias, y ahí les va a dar un número escandaloso, no es la idea. La idea es sumar el score de calcio estrictamente de la válvula aórtica, ¿sí? Bueno, esto dice más o menos lo mismo. Aquí hay que hacer lo que les decía recién, hay que hacer la medición específicamente de la válvula. No midan todo lo... Igual no lo van a tener que hacer ustedes, pero tengamos en cuenta que existe un factor, o puede existir un factor de error, si el operador que va a medir el score de calcio se pone a sumar cualquier cosa y no está entrenado para medir puntualmente el score de calcio de la válvula. Esto ya lo sabíamos, el score, los pacientes que tienen mucho calcio les va peor que los que no tienen mucho calcio, esto está claro. Estos son experiencias con tomografía, pero esto ya que replica experiencia previa con ecocardiografía. En una época había scores de calcio de la válvula aórtica ecocardiográficos y se veía que los pacientes con mucho calcio tendían a tener una velocidad de progresión más rápida. Ahora vamos a decir dos palabras de velocidad de progresión, que era otra de las incertidumbres. ¿Se acuerdan cuando dijimos? Una era la severidad de esto, las inconsistencias y la velocidad de progresión. Los pacientes que tienen mucho calcio evolucionan peor que los que no. Simplemente porque tienen válvulas más enfermas, es casi una obviedad, pero el calcio, identificar y cuantificar el calcio es de utilidad. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos, que esto es lo que por ahí más van a ver ustedes en consultorio? Che, tengo un paciente con estenosis aórtica severa, ¿y ahora qué hago? Esa es la gran pregunta, porque cuando estén en unidad coronaria de guardia va a entrar con tipo con estenosis aórtica severa, o con un síndrome coronario, o con falla de bombo, o lo que sea, y lo van a tratar en función de eso. Pero es el paciente con estenosis aórtica severa ambulatorio, asintomático, es un paciente muy rígido, muy rico, y que es demandante, porque hay que darle una respuesta al tipo. Y hay que plantear con el paciente y la familia una estrategia de seguimiento, digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar que pase? ¿Sí? Bueno, básicamente en ese grafiquito inicial que habíamos dicho, que el paciente estaba asintomático y cuando se tornaba asintomático se caía
la curva de sobrevida, estamos hablando de qué tenemos que hacer acá con nuestro paciente, ¿sí? Bueno, lo primero que tengo que hacer acá es preguntarme si realmente está sintomático el paciente, ¿sí? Si lo que el tipo declama en la consulta es realmente así, si no tiene síntomas, ¿sí? Y ahí aparece algo que durante mucho tiempo estuvo proscrito, digamos. Si vos subías a una cinta o a una bicicleta y decías ejercitar a un paciente con estenosis aórtica severa asintomático, era casi pasible de juicio, qué sé yo. Pero la realidad es que los test de ejercicio en la estenosis aórtica severa dan mucha información, y hoy, si el paciente está asintomático y tiene buen ventrículo, le deberíamos en mi postura, le deberíamos hacer a todos los pacientes un test de ejercicio. Después decidamos que, si por el lugar donde laburamos, yo qué sé, lo único que le podemos hacer una ergometría, hagamos una ergometría. Si le podemos hacer un ecoestrés en buenas manos, hagamos un ecoestrés porque suma alguna cosa. Pero fundamentalmente la ergometría, ¿sí? Y la ergometría en estos pacientes, un par de cosas. Uno, lo que ven ahí, primero que es seguro. Es seguro, no es que el paciente se muere en la ergometría, porque el paciente que está asintomático, el esfuerzo que vos le vas a hacer en un ámbito de mucho control, está tomando la presión, lo tenés conectado al monitor, está en un ámbito hospitalario, si el tipo está asintomático, lo va a hacer en la vida cotidiana, porque el tipo no tiene síntomas. Lo va a hacer un día corriendo el colectivo, lo va a hacer un día jugando con la nietita en el fondo de su casa, lo va a hacer. Lo va a hacer porque el tipo no siente nada, es mucho más seguro que lo hagas con vos mirándolo así. ¿Se entiende? Entonces es un procedimiento seguro. Desmitifiquemos que no es un procedimiento seguro, lo es. Y no solo es seguro, sino que es útil. Fíjense, estos son test anormales, ¿sí? De estenosis aórtica moderada, severa o severa. Y fíjense que la proporción es altísima de test anormales. ¿Esto qué quiere decir? Que el tipo que me dijo que estaba asintomático en realidad no lo estaba. Desenmascara más o menos un 30% de pacientes que en la consulta declaman estar asintomáticos y que en realidad no lo están. Vos lo subís a la cinta y el tipo hace 450 kilogramos, una etapa, 2 etapas, y tiene disnea, o se mareó, o tiene angina. ¿Se entiende? Entonces es súper importante. Y más importante, digamos, primero que es útil por esto, porque da información, y por otro lado da mucha información prospectiva, sobre todo valor predictivo negativo. Es muy poco probable que un paciente físico, idealmente por debajo de 70 años, físicamente activo, que hace 10 METs asintomático, es muy poco probable que le pase algo en el curso del próximo año. ¿Se entiende? Sobre todo, fíjense, la probabilidad de muerte súbita, que es el gran cuco, es muy poco probable que un paciente con una ergometría 10 METs asintomático, que no le pasó nada, le pase algo grave. Por ahí tiene debut sintomático, empieza a dar tenía, pero la tasa de muerte súbita en el paciente realmente asintomático está bajo el 1%. Yo a mis pacientes los sigo, les hago 2 ecos por año, uno es un test de ejercicio. Y así he seguido años a pacientes, años. Fíjense, la probabilidad de muerte súbita en un paciente es 0 en un paciente con test normal. O sea, hace ambos, tanto el eco como la ergo, por lo menos una vez al año. Sí. Después del postoperatorio. Les hago, o antes. No, esto es el paciente que te llegó a consultorio, te trajo un eco y doctora me mandó mi clínico porque me hizo un eco de control y me encontró esto. Y tiene estenosis aórtica severa con 60% de fracción de eyección, pero tiene estenosis aórtica severa. Y usted le falta el aire, Gonzalo, le tiene dolor, no pasa nada. Bueno, ¿qué haces con ese paciente? Ese es el paciente, antes de decidir si lo mandás a intervenir. Pues después vamos a hablar un poco de TAVI, pero viste, con el TAVI, la mar en coche, cada vez nos pone en la situación de que cada vez pensemos menos. Tiene estenosis aórtica severa, mandarlo a intervenir. Fíjate con quién lo vas a intervenir, qué mortalidad tiene el grupo quirúrgico ese, fíjate la morbilidad vinculada a la prótesis postoperatoria. O sea, no es gratis mandar a operar un tipo, para el paciente, no para el sistema de salud. ¿Sí? El paciente asintomático, que vos lo evaluás realmente, hiciste una ergometría y lo seguís, la verdad que no, yo no estoy de acuerdo en mandar a operar, salvo grandes excepciones, yo no estoy de acuerdo en mandar a intervenir un paciente asintomático. Por esto, porque si vos lo subís a una cinta, sea una ergometría sola o le podés hacer un ecoestrés y el tipo hizo 10 METs asintomático, no es que se le cayó la presión arterial, porque hay criterios de alto riesgo, sobre todo la caída, la curva plana de presión arterial, la caída de la presión arterial intraesfuerzo es un criterio
de severidad y que te debería hacer una luz amarilla, claramente. Vos tenés que ver si el comportamiento hemodinámico entre esfuerzos es adecuado o no. El que tenga una curva plana o caída de la presión arterial es un signo de alarma, ¿sí? Y síntomas ni que hablar. Bueno, dicho esto, digamos, la jerarquización del test de ejercicio en nuestros pacientes hace que no sorprenda. Estas son las últimas guías europeas y estas las últimas guías americanas para manejo de enfermedades valvulares. Fíjense que ponen como un criterio una recomendación clase 1, o sea, una recomendación, saben lo que son clase 1, 2A, 2B, bueno, o sea, que no discute nadie, que hay evidencia. Bueno, las dos guías, europeas y americanas, ponen no solo al paciente que está sintomático espontáneo, sino que el que desarrolla síntomas durante la prueba tiene indicación de intervenirse. ¿Por qué? Porque está dentro de ese 30% que declama estar asintomático, pero es un falso asintomático, ¿sí? Y ahí la importancia de jerarquizar los síntomas y pesquisar los síntomas. Y la mejor manera de pesquisarlo, y la forma más segura de pesquisarlo, es hacerle un test de ejercicio en un ámbito controlado como el que trabajamos, ¿sí? Ahora, hay un problema, digamos, hay un porcentaje no menor pacientes, alrededor de un 20%, que está de la mano de esto, del envejecimiento poblacional. Todos los viejitos pueden subirse unos cintos, pedalear una bici y no. La verdad que no, hay algunos que no. O porque tienen claudicación intermitente, porque no tiene masa muscular, o porque se marea en la cinta, o porque le cortaron una gamba por claudicación intermitente. Yo que sé, busquen las causas que quieran. Pero hay un porcentaje no despreciable de pacientes que no pueden ejercitar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con esos pacientes? ¿Tengo alguna otra variable de la cual yo me pueda alimentar para tratar de decidir o ver qué tipo de evolución uno puede predecir que tenga? Y hay otras. Una es, ahí caemos un poco en lo que dijiste vos, en la velocidad o la estenosis aórtica muy severa. Fíjate, estos son todos pacientes, habíamos dicho que 4 metros por segundo, por encima de 4 metros por segundo era severa. Bueno, o sea, estos son todos pacientes severos. Ahora, ¿son todos iguales? No. Desde el punto de vista evolutivo, fíjate, al año, ponele, agarrá al año. Esto de sobrevida libre de eventos, al año o a los 2 años, a los pacientes que tienen, qué sé yo, 4.2, ponele, le va mucho mejor que al paciente que tiene 5.6. Entonces es muy importante ver la velocidad y seguir al paciente en el tiempo a ver cómo va progresando en términos de velocidad, ¿sí? O sea que la velocidad es importante. De hecho, esto es lo que se entiende por estenosis aórtica severa crítica o muy severa, busca el nombre que quieras. No solo la velocidad es importante, sino la velocidad de progresión. De acá la importancia de que cítenlos a los pacientes. Por eso yo les hago 2 ecos por año. Hay pacientes que se mantienen estables en 4.3, 4.4, 4.5, 4.3 de velocidad. Ese paciente es distinto al paciente que la primera vez que lo vi tenía 3.8, al año tenía 4.4 y al año o a los 6 meses tenía 4.8. Les están pasando cosas distintas. Son pacientes distintos. Tienen la misma enfermedad. ¿Es severa la estenosis? Sí, es severa. Pero una está progresando rápido y la otra no lo está haciendo. Y los que progresan rápido, fíjense que tienen una sobrevida libre de eventos muy acotada. Cuando ustedes ven que un paciente viene como quemando etapas, ese paciente va a tener un debut sintomático en breve. Entonces le pregunto, solamente porque si estamos tomando el parámetro de velocidad como progresión anual, como un signo de alarma temprano para la velocidad y esto. Pero el área. Ese es el área promedio que evolucionan los pacientes. Pierden 0,3 metros por segundo por año de velocidad. Y el área también baja. Pero es más fácil y más fidedigno de progresión la velocidad que el área. El área tiene más variables de error. ¿Sí? Porque para medir la velocidad lo único que necesitas es alinear bien el transductor. ¿Entendés? El área es más difícil, o por planimetría, o por la formulita y el tracto de salida, es más difícil, o tiene más variaciones. Esto es lo mismo que la tomografía. Poco calcio evoluciona mejor, mucho calcio evoluciona peor. Esto con tomografía y esto con eco, ¿sí? Estos son laburos del 2000 y esto 15 años después. O sea, cuando se empieza a meter la tomografía en esto, empieza a haber más información.
Y de hecho las guías, fíjense, guías ya desde las ediciones anteriores, esta es la europea, por eso se la puse en 2017, ya no hablaba de recomendaciones clase 1, pero dentro de las recomendaciones 2A, que uno debería plantearse, intervenirlo, bueno, fíjense que ya empieza a hablar de estos números de que hablábamos recién. Estenosis aórtica muy severa, velocidad por encima de 5.5, válvula muy calcificada, una tasa de progresión de la velocidad que supera los 0,3 metros por segundo, ¿sí? O sea, ya empieza a jugar con esas variables que recién les comentaba. Los péptidos natriuréticos obviamente se metieron, como en casi cualquier cardiopatía, en el tromboembolismo de pulmón o lo que sea, pero que empiezan a... No, y está bien, digamos, expresa el nivel de sobrecarga que tiene el corazón, de alguna manera, y también ocupan un lugar dentro de la estenosis aórtica. Sí, yo no les pido a todos, la verdad, si bien han demostrado utilidad pronóstica, digamos, yo les pido, a mí me resulta muy útil usar péptidos natriuréticos en el paciente pacientes que existen, el paciente asmático o EPOC, que sí, doctor, me canso un poco y vos no sabés, este tipo se cansará por el EPOC, se cansará por la válvula. Entonces yo ahí en esos pacientes recurro, o cuando tengo alguna duda por alguna razón tengo alguna duda si el paciente está sintomático o no, y no le puedo hacer una ergometría, por ejemplo, porque el tipo claudica, yo qué sé, a esos pacientes hay veces que les pido un BNP, y más que el valor absoluto, salvo que sea un escándalo, me sirve mucho pedirles a algunas subpoblaciones BNP seriado, porque no es lo mismo que el paciente, lo mismo que la velocidad, no es lo mismo que tenía una velocidad lenta o que progrese rápido, y no es lo mismo que sistemáticamente y progresivamente venga subiendo el BNP, ¿sí? Entonces que el BNP sirve, tiene sentido fisiopatológico. El BNP va a estar alto cuando la presión dentro de las cavidades es alta, punto. ¿Cuánto sería la norma? Depende del laboratorio, los puntos de corte de BNP depende del laboratorio. No todos los laboratorios tienen el mismo punto de corte. Y esto es lo que les decía de las mediciones seriadas, no es lo mismo la probabilidad de Belt en un paciente que viene con un BNP planchado, no es lo mismo que el paciente que viene subiendo el BNP. A ese músculo cardíaco le está pasando algo distinto, ¿se entiende? Y bueno, y una vez más, las guías, aparte habíamos dicho que contemplaba la velocidad, contemplaba la calcificación, la velocidad de progresión, también utilizan al BNP. Las guías europeas ya en el año 2017 incorporaban como criterio de eventual intervención, por lo menos que te la plantees. Después vamos a ver, y me parece que es razonable, a qué están atadas las recomendaciones clase 2A y 2B para intervenir a estos pacientes. Pero lo mete acá, pero tiene que estar muy elevada, 3 veces por encima del valor máximo normal, ¿sí? Y en mediciones repetidas, o sea que sistemáticamente el paciente tenga un BNP alto. Pero ya antes, en ediciones anteriores a esta, ni aparecía el BNP porque no había información para hacerlo, se lo mencionaba medio tangencialmente en la discusión de la guía, pero no había en ninguna tabla una recomendación formal que incluyera el BNP como criterio. Las guías americanas lo incorporan dentro de las guías en el 2020, una edición posterior. Lo incorpora antes las guías europeas o las sociedades europeas que las sociedades americanas. Pero más o menos pone lo mismo, digamos, tiene que estar 3 veces por encima del valor normal y en mediciones seriadas. Entonces, respondiendo a esa pregunta que nos planteamos, el tipo que no, lo ideal es poder hacerlo ejercitar, para resumir, ¿sí? Si tengo dudas, va a desenmascarar un 30% de los pacientes, me va a dar información respecto a probabilidad, el valor predictivo negativo que hablamos de debut sintomático o muerte súbita, y en un porcentaje que no lo puedo hacer ejercitar, la pregunta era si había algunas otras variables, y está claro que sí. La velocidad, en términos absolutos, la velocidad de progresión, la magnitud de la calcificación, el BNP, o sea, son todas cosas a las que yo tengo que ir, porque esto no es binario, ¿viste? No es que uno tiene 2 variables, hay un montón de condimentos que uno puede usar. De manera que en este escenario, como vimos, paciente asintomático, gradiente medio por encima de 40, en el que no hay duda, ¿no?
gradiente por encima de 40, gradiente medio, área por debajo de 1, buena fracción de eyección. En función del test de ejercicio y otras variables, voy a ir construyendo distinto nivel de recomendaciones. Clase 1 será cuando el paciente tiene síntomas, eso no hay ninguna duda. Clase 2A, donde empiezan a terciar estas cosas de las que veníamos hablando, que es la velocidad de progresión, el calcio, el BNP. Y después recomendaciones clase 2B, donde ya es más vidriosa la indicación, aunque aparezcan esas cosas. Poner, qué sé yo, por decir una, que tenga hipertrofia ventricular izquierda, es un criterio para mandar a operar a un tipo, y no. Pero el ProBNP se lo hace cuando está hospitalizado y está pendiente que lo va a definir para operarlo o antes, mientras esté en la consulta. ¿Hacer qué cosa? El ProBNP. Para hacerlo, o sea, para Y si determinar. está hospitalizado, ¿por qué está hospitalizado? Por eso, pero Si si. se hospitalizó con insuficiencia cardíaca, olvídate de BNP, no importa, ya está. O sea, ya está. Ya está. Un tipo con estenosis aórtica severa que lo tenés lo conociste en internación por fallo de bomba, Ya está, no, Listo. olvídate de todas estas boludeces. Ah, ok. Olvídate de todas estas boludeces. O sea, ya esto no me va a El tipo que se determinar nada. internó con estenosis aórtica severa, un síndrome coronario agudo, un síncope que lo atribuye a la estenosis aórtica severa, o insuficiencia cardíaca, ya está. No discutamos más nada. Ese tipo se tiene que operar. Ok. Y se tiene que operar lo antes que se pueda. ¿Sí? Esto es para el paciente que viene caminando, caminando. así, que te dice que se siente fenómeno, no tiene nada, pero sabe que tiene estenosis aórtica severa. O el que vos lo escuchaste, lo revisaste, el viejito, lo escuchaste un soplo, che, el segundo ruido disminuido. Pero si ya lo tenía el soplo y ahorita lo veo que el soplo de pronto fue cambiado, si es un paciente que ya lo vengo viendo yo hace rato y cambió algo ahí es donde de pronto determino si le pido el ProBNP o si le mando a hacer la prueba de esfuerzo, le hago si tiene estenosis aórtica severa, mandarlo a hacer una ergometría. Ah, ok, ya. Listo. Salvo que tenga síntomas. Si vos lo interrogás y te dice, no, bueno, doctor, hace 3 meses que yo, la verdad, me canso, me falta, listo, ya está. Ese tipo también se tiene que operar. Ya. Pero hay muchos pacientes que te van a venir a decir que no tienen nada, que vos le escuchaste un soplo y andan por la vida con su soplo, su estenosis aórtica severa, y anda, el tipo que tiene síntomas lo mando a operar a mi hija que tiene 10 años. Claro, ¿entendés? Ya está, no discutamos, no hablemos huevadas, ya está, listo. Ya está, en esta curvita el tipo ya dio vuelta la curva, no discutamos. No discutamos cosas. ¿Entendés? Yo estoy hablando de este, que está acá, que viene tranquilo a tu consultorio y que no se internó, que no nada. Bueno, ya hablamos de la certeza, los síntomas, bla bla. Habíamos dicho algo de la disfunción ventricular. La disfunción ventricular es claramente una indicación para operar a estos pacientes. Y lo digo porque muchas veces es el argumento para decir, no, está pasado, ya tiene mal ventrículo, no lo operemos. Error. Perdón, pero eso era un concepto de hace por lo menos 15 o 20 años atrás, sí estaba ese punto. Sí, pero vos... Hoy sí. eso no importa, no importa la fracción de sección. Pero lo seguís viendo cuando vos analizas registros de por qué algunos pacientes les niegan la cirugía porque tenían mal ventrículo. Lo seguís viendo, parece contrafáctico, pero lo seguís viendo. Mucho menos, por suerte, y con el TAVI mucho menos, porque digamos, los pacientes con mal ventrículo son pacientes ideales para el TAVI, algo mucho menos mórbido, mucho más rápido, qué sé yo, es otra cosa. Me parece que justamente los pacientes con disfunción ventricular son grandes candidatos para TAVI. Pero durante mucho tiempo, y aún hoy, ves que a los pacientes, y sobre todo los valvulares aórticos, no tiene sentido, porque si vos tenés algo desde el punto de vista hemodinámico, ¿qué tiene un paciente con estenosis aórtica? O desde el punto de vista fisiológico, ¿qué tiene un paciente con estenosis aórtica severa o con insuficiencia aórtica severa? Tienen poscarga alta. Los dos tienen poscarga alta. ¿Sí? Entonces, y vos al intervenirlo, lo que le asegurás, si le va bien, es que le bajás la poscarga. Le bajás la poscarga. Con cirugía, obviamente va a tener... Nadie tiene ganas de operar ni de intervenir un paciente con mal ventrículo. No estoy diciendo que el mal ventrículo no sea un predictor de mala evolución. Sí, obvio. Yo prefiero operar a un paciente con estenosis aórtica severa y 60% de fracción de eyección que 25%, no tengo duda. Mal ventrículo tomamos como punto de corte inmediatamente por debajo de 50. Ahora vamos a ir a eso. Con ese engrama nos manejamos todo el tiempo. ¿Sí? Asumiendo que 50 es el punto de corte. Ahora vamos a ver que
que siempre nos hizo ruido el 50-50, como un mantra, repetíamos el 50 y bueno, Lo tiene uno como referencia todo el tiempo. ¿Eh? Y lo tiene uno como referencia todo el tiempo. No, es que, a ver, es así, pero me parece que por eso es importante ver a los pacientes y sobre todo ver de dónde viene el paciente. Porque está bien que el paciente tiene el 53% de fracción de eyección desde hace 5 años. Ese es un paciente, y otro paciente es distinto a este, es un tipo que hace 1 año y medio tenía 65% de fracción de eyección y ahora tiene 50%. Algo le está pasando al ventrículo. Algo le está pasando. ¿Tiene más de 50? Sí, tiene más de 50, pero algo le pasa. Por algo le cayó de 68 a 52. Distinto es el tipo que viene, sí, tiene 53 desde hace 4 años. Son pacientes distintos. No, y esto nada. Lo único que ejemplifica es que el tener deterioro de la función ventricular agrega en términos de mal pronóstico. O sea, la estenosis aórtica severa no es lo mismo que sea una estenosis aórtica pura o con enfermedad coronaria asociada o con enfermedad coronaria más disfunción ventricular. Todo agrega riesgo, no hay duda. ¿Sí? Bueno, la cirugía está claro, digamos, de esto, la evolución de un paciente con estenosis aórtica severa y mal ventrículo es mala y mala rápido. Fíjense la diferencia que hay. Lo único que lo va a llevar de vuelta acá es operarlo, no hay duda. Y la cirugía tiene un beneficio en pacientes que tienen buena función ventricular y en los que tienen mala función ventricular. Eso le iba antes, ¿sí? Y esto no quiere decir, hay muchos trabajos en estos pacientes, son los trabajos clásicos en los que se hacía ecodobuta para ver si tenían viabilidad o no tenían viabilidad, ¿sí? Yo aún hoy me permito, aún el que no tiene viabilidad, si es un buen candidato, si es un tipo que no está fregado por otras causas, lo opero o le hago un TAVI, aunque no tenga viabilidad. De hecho, demostró ser útil en términos pronósticos el ecodobuta en la población quirúrgica, reemplazo valvular aórtico. En las series de intervención con TAVI, que tenga o no tenga viabilidad, no marcó diferencias. Y la verdad que los pacientes con disfunción ventricular son grandes candidatos para hacerles TAVI y no cirugía. ¿Sí? ¿Y la edad también influye? Influye todos los scores de riesgo. Para hacer TAVI, Ahora vamos a hablar un poco de TAVI. Sí, para mí la edad es muy importante en términos de TAVI. A ver, el paciente ideal para TAVI es el paciente añoso, el grande, tipo 80 años, 90 años, bingo. Con que tenga una expectativa razonable, tiene 85 años, tiene cáncer de páncreas, se va a morir en 6 meses, no le hagas nada. Pero si tiene 85 años y el tipo juega al golf todos los fines de semana, hacele un TAVI. Pero como la TAVI también tiene otros requisitos anatómicos. Sí, vamos a hablar un poquito de eso también. Y también el reemplazo valvular aórtico demostró beneficio en el tipo que tiene disfunción asintomática, el tipo que son muy poquitos, porque es raro encontrar un paciente con estenosis aórtica severa y 35% de fracción de eyección que no tenga síntomas, es raro. Pero aún si lo encontrás, la disfunción ventricular asintomática mejora con la cirugía. ¿Sí? O sea que la disfunción ventricular, sea con síntomas o sin síntomas, la verdad que, salvo que haya una muy buena razón para negar la intervención, son pacientes que deberían intervenirse. Bueno, así lo dejan bastante claro las guías, que una vez más les puse guías de hace casi 10 años, digamos, para un poco de la mano lo que vos decís, que históricamente, o ella, no me acuerdo quién de los dos, que el punto de corte se recomienda en el paciente asintomático con disfunción ventricular menos de 50, menos de 50. ¿Sí? Esto es incluso en las últimas guías, sí, se sigue repitiendo 50 y 50 como recomendación clase 1, pero empiezan a haber otros números u otras condiciones clínicas en danza. ¿Y por qué interpelar el 50? Por lo que dijimos antes, digamos, que era una medida rudimendaria, que asumía determinadas cosas, que tenía margen de error, que la fracción de eyección como indicador de contractilidad no es de lo más minucioso, ¿sí? Por eso es que uno debería empezar a buscar otras cosas. Y un poco el concepto es que se lo dije un poquito ahí, hay que ver de dónde viene el paciente, porque empiezan a haber indicios de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo antes de llegar al 50, ¿sí? Y hay series de hecho que demostraron que las curvas de sobrevida se separan antes, no hay que llegar al 50. Fíjense, hay pacientes que
Acá ya pacientes con menos de 55 les iba peor que los que tenían 60% o entre 55 y 60. O sea que no nos agarremos estrictamente de 50, no esperemos. Si vemos que, porque por otro lado, no es infrecuente encontrar un paciente con estenosis aórtica severa que tiene tanta hipertrofia que se vacía el ventrículo. Entonces tienen 70% de fracción de eyección, 68% de fracción de eyección. Y si lo vamos viendo en el tiempo, y al año, 2 años, o lo que sea, vemos que no dejemos que llegue a 48 para decir, listo, tiene abajo de 50. Porque el tipo ese viene quemando ruedas desde que cayó de 68 a 48. ¿Sí? O un paciente que tiene un ecoestrés, un estrés con esfuerzo, que empieza con 68, 70 y baja a 55 en el esfuerzo. No, la caída de la fracción de eyección es un criterio de severidad. Más allá de que está dentro de todavía. No, ni cagada. Ese paciente te tiene que hacer un cateterismo y no charlamos más. ¿Sí? Eso está clarísimo. Pero no nos quedemos, por eso la pregunta es, ¿nos tenemos que quedar presos de este numerito mágico, qué sé yo? Y la verdad que no, fíjese, ahí han empezado los últimos a aparecer editoriales, por ahí no tenemos que cambiar el número mágico, sino deberíamos empezar a hablar de 55, por las evidencias. Esta es la editorial del trabajo ese que les mostré antes, que en términos evolutivos el punto de corte era 55, no 50. Ya con 55 les iba peor que si tenían 60, los dos por arriba de 60. Y fíjense, es cierto, no como recomendaciones clase 1, pero las actualizaciones del 2020, 2021 europeas y americanas empiezan a poner, son recomendaciones 2A y 2B, pero empiezan a juguetear con otros números, ¿sí? O con la caída sostenida en mediciones seriadas de la fracción de eyección por debajo de 60. Ese concepto, los pacientes valvulares es muy importante seguirlos en el tiempo, porque las enfermedades valvulares son condiciones clínicas evolutivas, no es una condición estanca que va a estar siempre igual. Son pacientes que evolucionan, por lo que les dijimos antes, porque la velocidad de progresión importa. Entonces, siguiéndolo, uno empieza a detectar un montón de cosas que te pueden hacer alertar la caída de la fracción de eyección, aún por encima de 50, que progrese rápido. Son todas cosas que uno tiene que identificar en el seguimiento. Y si no estás alerta y las mirás pasar, no les das pelota y por ahí perdiste oportunidad de intervención en una condición clínica ideal. ¿Se entiende? Hay que seguirlos, los pacientes no solo con esto, con IM también, como vamos a ver, con insuficiencia óptica lo mismo. Son pacientes que hay que mirarlos. Hay que mirar 5 cosas, 6 cosas, pero hay que mirarlas. Bueno, 2 palabras de la hipertrofia. La hipertrofia, esto está claro que es una espada de doble filo, digamos. Al principio es lo que necesita para mantener el estrés parietal y todo lo que sabemos, pero llega un punto que la hipertrofia puede ser una condición mal adaptativa, porque lleva a la fibrosis progresiva, apoptosis celular, digamos, y finalmente eso se traduce en mala evolución. La hipertrofia es un modelo de isquemia miocárdica, básicamente. ¿Sí? Entonces es una suerte de insulto isquémico repetitivo que lleva a que haya fibrosis, que haya apoptosis, distintos niveles de fibrosis que van a tener implicancias pronósticas distintas. ¿Sí? Entonces la hipertrofia es muy buena al principio, le permite adaptarse, pero librada su evolución natural y seguida en el tiempo puede ser contraproducente. Y hay gran heterogeneidad, no todos los pacientes, es como la vasculatura pulmonar. El lecho vascular pulmonar no responde de la misma manera en todos los pacientes, en términos de hiperreactividad vascular, arteriopatía plexiforme, no siempre evoluciona igual. ¿Sí? Las respuestas de hipertrofia ventricular tampoco son iguales. Esto es un poco el paso, digamos. Esta es la hipertrofia compensadora, pero que va a llevar indefectiblemente a la muerte celular, al desarrollo de fibrosis. Primero es una fibrosis difusa subendocárdica, que es reversible, ¿sí? Pero después, si esto sigue evolucionando en el tiempo y llegamos a una instancia claramente de hipertrofia mal adaptativa, la fibrosis de reemplazo es una fibrosis que termina siendo irreversible y eso va a condicionar que el paciente por ahí no mejore su fracción de eyección a pesar de que lo operemos, ¿sí? Esto no quiere decir, y hay laburos al respecto, de cirugía en el paciente asintomático solo por el hecho de tener fibrosis. Hasta ahora no vienen demostrando nada. Hay laburos de un número chico de pacientes, qué sé yo,
con la resonancia como piedra angular, pero hasta ahora no han demostrado gran cosa. Pero lo que está claro que esta respuesta inicialmente adaptativa y después mal adaptativa por distintos mecanismos termina estableciendo pronóstico. Por eso que empezamos a incorporar algunas cosas, o hay una tendencia a incorporar alguna otra herramienta que me pueda llevar a detectar tempranamente qué está pasando con el músculo. Uno es la resonancia, por lo que les dije recién, identificar si tiene fibrosis primero, qué tipo de fibrosis, si es fibrosis intersticial difusa, si es fibrosis de reemplazo. Esto se puede hacer, con resonadores se puede hacer. Y la otra cosa que se usa bastante, que son ya menos específicos, es el strain longitudinal, que es un poco, vamos para atrás, a cuando les dije de que cuando uno hace un Simpson para hacer fracción de eyección, lo único que necesita es el borde endocárdico, no estás viendo el acortamiento sarcomérico longitudinal. Con el eco podés evaluar la función longitudinal y eso puede ser un predictor temprano de daño miocárdico o de disfunción miocárdica, ¿sí? Estas son cosas que se están empezando, de hecho hay algunos algoritmos propuestos, no quiere decir que esto esté aceptado que tiene que ser así. Fíjense que la valoración de la función longitudinal y la resonancia, por la gran capacidad de discriminación tisular que tiene, pueden finalmente ser útiles en esto, ¿sí? Hay laburos que van en ese sentido, hay laburos. Todavía no hay nada sistemático al cual uno tenga que adherir, ni tampoco recomendaciones societarias al respecto. Esto aparecen en las guías, aparecen en el texto, digamos, pero por ahora no hay evidencia sólida para mandar a operar al paciente solamente porque tiene una de estas cosas, ¿sí? Pero claramente están en la cuponera de cosas a las cuales recurrimos. Así que yo creo que el futuro de esto, digamos, nos va a encontrar esto, discutiendo qué nivel de fracción de eyección deberíamos considerar, probablemente no tomar a rajatabla 50 como punto de inflexión y considerar esta evolución decreciente, aún con valores por encima de 50, como un signo de alarma, si vemos que el ventrículo ese viene sufriendo caída sostenida, ¿sí? Y después encontrar marcadores tempranos de disfunción ventricular, sea la resonancia, sea el estreno longitudinal u otro que ande dando vuelta por ahí. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el timing para intervenir a los pacientes? Está claro lo que dijimos antes, sintomático sí o sí, no lo discute nadie, salvo que vos luego, que esto te pasa a veces con los viejitos, viene, tiene síntomas, le hiciste un laboratorio y tiene 23 hematocritos. Bueno, paremos un cacho, porque capaz el señor está anémico, tiene un cáncer de colon o lo que sea, o una mielofibrosis y está sintomático por eso, ¿sí? O sea, no nos olvidemos los pacientes son pacientes y tienen todo, no vayamos a la válvula nada más. Pero los síntomas atribuibles a la estenosis aórtica es una recomendación clase 1 de intervención, ¿sí? Lo mismo que la fracción de eyección. Discutábamos 50 sí, 50 no, todo lo que venimos diciendo. Pero las dos recomendaciones claras de indicación de intervención es que tenga síntomas o que tenga disfunción ventricular, ¿sí? Recomendaciones clase 1, esas que no discute nadie. Esto, lo de la fracción de eyección, empieza a terciar ahí, no son recomendaciones clase 1, pero las tenemos que tener en cuenta. Y después el gran problema es esto, digamos, el paciente asintomático con función ventricular, tipo asintomático que dijimos hace un rato, que hace 10 meses en la ergometría, que realmente no tiene síntomas, tiene un BNP normal, viene estable en la progresión. Bueno, todas las recomendaciones para operar a esos pacientes son recomendaciones 2A o 2B, como dijimos antes. Si tiene mucho o poco calcio, la velocidad, si progresa la velocidad, si tiene el BNP, no son recomendaciones clase 1. ¿Y por qué no son recomendaciones clase 1? Porque están indefectiblemente atadas a resultados, porque esos pacientes que tienen solamente BNP un poco alto, ese paciente, y hizo una buena ergometría, es decir, el paciente por el solo hecho del BNP alto no lo voy a mandar a operar. Es un desquicio, es una locura. Entre otras cosas porque la cirugía esta tiene mortalidad, no tiene mortalidad cero, ¿sí? Y ese paciente, si tiene una ergometría, hablemos del valor predictivo negativo que tiene un test de ejercicio, esos pacientes tienen menos de 1% de probabilidad de muerte súbita, haciendo en el año, no 5 años, en el año. Entonces es un dato muy, muy fuerte y que acá, por supuesto que en Buenos Aires hay centros que tienen 1% de mortalidad, pero anda a buscarlos, no son muchos, 0 o 1% de mortalidad. Entonces si vos le mandas indiscriminadamente a operar a un paciente, solamente porque tiene estenosis aórtica severa
y probablemente el principal riesgo que tenga ese tipo sea operarse, ¿sí? Versus seguirse muy de cerca. Bueno, lo que dijimos acá, digamos, ¿no? El paciente asintomático, habíamos dicho, son recomendaciones 2A. Uno podría pensar, como dice acá, uno podría pensar en el asintomático, mandarlo a operar si tiene esto, la velocidad de progresión, el BNP, bla, bla, siempre y cuando tenga bajo riesgo quirúrgico. Y esta es una consideración que no todo el mundo la contempla, y la verdad es que hay que tenerla en cuenta. Hay que tenerla en cuenta. La cirugía cardíaca en este país, como muchos otros, es una actividad no auditada. Y está lleno de boliches que operan el corazón. Y nadie tiene la más pálida idea cuáles son los resultados. Y eso es peligroso. Y es peligroso para los pacientes. Entonces uno se puede, por eso lo que les decía antes, las recomendaciones 2A y 2B están atadas a resultados. ¿Y qué es bajo riesgo quirúrgico en cirugía de reemplazo aórtico? Que tenga menos de 1% de mortalidad. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Porque caemos en este punto. Bueno, listo, el paciente tiene estenosis aórtica severa, mandémoslo a operar. Que es lo que se entiende por cirugía precoz, digamos, ¿no? Y por supuesto hay un montón de centros, digamos, o de propuestas de que sí. Pero cuando uno se pone a analizar, digamos, la bibliografía que propone la cirugía precoz, está siempre escrita por los mismos autores, por los mismos centros. Lo publican la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic, 2 centros en Alemania. Nadie publica malos resultados. Si yo tengo un centro quirúrgico en Aldo Bonzi y tengo 7% de mortalidad, pero no se lo cuento ni a mi mujer a la noche. ¿Por qué? Porque necesito seguir laburando, los pibes tienen que ir al colegio. Y nadie audita nada. Nadie audita nada. Entonces, es peligroso. Esto es cierto, digamos, esto qué sé yo, no estoy diciendo que los tipos de la Mayo Clinic estén mintiendo, o ponele, el señor Kang, 0% de mortalidad, es un grupo que publica bastante esto, coreanos. Yo no estoy diciendo que en Corea que esté mintiendo Kang, también publicó el mismo, 1% de mortalidad, esto es de la Mayo Clinic. Mayo Clinic, 1% de mortalidad, el señor Kang, 0%. Kang también publicó que tiene 0% de mortalidad en cirugía de plástica mitral por IM severa. Capaz que es verdad, buenísimo, a mi paciente de PAMI yo no lo puedo mandar a Corea, no me lo están mandando a Corea a operarse. Entonces uno tiene que adecuar lo que hace al medio en donde lo hace, porque si no, estamos replicando experiencias de centros de altísima experiencia y excelentes resultados a la diaria tuya, que no necesariamente la misma. Esto tiene esto, digamos, si hacemos eso, cada consejo de publicación, por lo que les decía antes, nadie publica malos resultados. Agarra New England o Lancet o o el JACC o el Circulation, no hay malos resultados, no lo publican. Lo cual no quiere decir que no existan. Los registros son con todas las limitaciones que tienen los registros, pero dan una idea un poco más adecuada, más veraz de lo que pasa, digamos, ¿no? Y fíjense, digamos, estos son centros, el STS es el registro americano de cirugía torácica, esto en Inglaterra, esto en Alemania. Fíjense, reemplazo aórtico puro, sin CRM, y no es 0% de mortalidad. Está arriba del 2% globalmente, ¿sí? Y si le agrego cirugía coronaria, lo duplico. Entonces guarda con el 0% del Dr. Kang o el 1% de la Mayo Clinic, ¿sí? A eso hay que agregarle, insisto, estoy hablando del tipo asintomático con ventrículo, no caigamos en el que sintonó con insuficiencia cardíaca, como decía la doctora, o el que tiene disnea en la ergometría. Eso lo manda a operar, como les dije, mi hija de 10 años. De tipo asintomático, ergometría normal, de eso estoy hablando. Le tengo que agregar a esa mortalidad que dije ahí recién, o que me diga el equipo donde lo voy a mandar yo qué mortalidad tiene, le tengo que agregar esto, la morbilidad de la prótesis. ¿Le pongo una prótesis mecánica o le pongo una prótesis biológica? Con la prótesis biológica voy a tener que jugar con el deterioro y la degeneración de la prótesis, y con la prótesis mecánica voy a tener que jugar con la anticoagulación y todo lo que eso implica. ¿Sí? O sea, se lo tengo que sumar a la mortalidad, a la morbimortalidad operatoria. O sea, tengamos en claro eso, no estoy diciendo que sea una herejía, pero
pongamos arriba de la mesa todo eso a ver si vale la pena mandarlo a operar al tipo o no. ¿Sí? Esto lo escribe un cirujano. Lo más probable es que el paciente asintomático con estenosis aórtica severa, la mortalidad quirúrgica y el riesgo anual de las complicaciones de la prótesis probablemente sean mayores al riesgo de seguirlos estrechamente. ¿Sí? Entonces me parece que en algunos digo que a todos los pacientes, por supuesto, ya dijimos 200 variables que nos ayudan a apelar una población de otra, pero hay muchos pacientes que lo mejor que uno puede hacer es seguirlos. ¿Sí? Y esto es básicamente lo que tenemos que hacer, digamos, identificar dentro de la población de asintomáticos, identificar su población de mayor riesgo. Por ahí está asintomático, pero tiene mucho calcio, viene progresando rápido, tiene un BNP que le creció un poco. Bueno, listo, y tengo un equipo quirúrgico con buenos resultados. Bueno, compro, mandémoslo a operar. Pero identifiquemos una subpoblación con un poco más de riesgo. ¿Bien? Y eso es lo que tenemos que contrabalancear con qué somos capaces de ofrecerles. Y cuando digo qué somos capaces de ofrecerles, me refiero a morbimortalidad operatoria. De eso estoy hablando, básicamente. Bueno, hablamos un poquito de TAVI, si quieren, o ya están podridos. O las dos cosas son ciertas. Esto lo hacemos un poquito más rápido. A ver, este escenario después del punto de inflexión del debut sintomático, históricamente durante mucho tiempo la única estrategia a la que podíamos recurrir era el reemplazo valvular aórtico. Esto, siendo lo que vos decías antes, este era el escenario hasta hace no tanto tiempo. Los pacientes que están en azul son pacientes que tienen estenosis aórtica severa, sintomática, o sea que no hay ninguna duda que se tienen que operar y que no son operados por distintas razones, porque son viejos, porque comorbilidad, por lo que ustedes quieran. Pero hay un porcentaje, redondeemos en 30-40% de pacientes que no se operaban. No se operaban, lo cual es terrible. ¿Sí? Pero este era el escenario hasta hace no tanto tiempo. Y ahí es donde se cuela el TAVI. ¿Sí? Es la primera, este es el primer TAVI puesto en el mundo en un ser humano. ¿Sí? Hace más de 20 años, un poquito más de 20 años. Este es el doctor Crivier, se lo puso un paciente, creo que este paciente tenía es una válvula de las que no se usan tanto acá, esta es una Edwards. Este paciente tenía, no me acuerdo si era un cáncer gástrico o cáncer de páncreas, no sé qué, y lo que se intentaba demostrar era factibilidad técnica, o sea, somos capaces de ponerle una válvula. Bueno, de ahí para adelante, del 2002 para adelante, ha habido y ustedes son testigos de eso, una luz de información, imposible de leer todo lo que es posible, vinculado al TAVI. ¿Sí? Y de la mano de toda esa información, obviamente se fue ganando mucha experiencia y en realidad desde las primeras veces que empiezan a aparecer trials randomizados y controlados vinculados a población con valvulopatía, porque había trials randomizados en infarto, trombolítico versus angioplastia, streptokinasa versus RTPA, con heparina, porque esos laburos no había en valvulopatía, era todas las recomendaciones eran 1C, que es 1C, recomendaciones de expertos, no había trials randomizados y controlados con niveles de evidencia y robustez epidemiológica, no las había. Con el TAVI empiezan a ver. Por supuesto que los primeros laburos que aparecen son ahí de principios del 2010, en poblaciones que fueron descartadas de cirugía, son poblaciones que los evaluaba un equipo quirúrgico y asumían que el riesgo quirúrgico era prohibitivo. Entonces, en eso se empezó a testear de manera randomizada y controlada, demostró utilidad, lo cual no llamaba la atención, digamos, eran pacientes que ya vimos qué le pasaba al paciente que no se opera y tiene síntomas, mal ventrículo, se muere rápido. Con TAVI los tipos mejoran la sobrevida. De ahí, por supuesto, obviamente la industria y los médicos y los cardiólogos somos voraces, demostrado en los pacientes de alto riesgo prohibitivo, pasamos a demostrar en los pacientes con riesgo intermedio y de ahí saltamos a pacientes ya mucho más cerca del momento actual, con el Partner 3 y este otro trabajo que es con otra válvula. Esta es una válvula autoexpandible, la CoreValve, y esta es válvula expandible con la de Edwards,
también demostrando que por lo menos es igual en términos de resultados inmediatos. ¿Sí? O sea, que claramente el TAVI se demostró útil en todo el espectro en términos de riesgo de la población con estenosis aórtica severa. Empezó con alto riesgo, riesgo prohibitivo, riesgo intermedio y bajo riesgo. O sea que la realidad es que nadie va a discutir la utilidad del TAVI. Al principio me peleaba un poco, sí, pero la verdad que la utilidad, la factibilidad del TAVI está instalada. Eso hizo de ahí para adelante que el número de centros que empezaron a hacer TAVI ha ido creciendo rápidamente. Por supuesto, fundamentalmente en población añosa, pero fíjense que también empieza a haber bastante experiencia en población no tan añosa. Y esto yo creo que es uno de los problemas, pero la principal evidencia es en población muy añosa. Obviamente por todo lo que dijimos antes y con la publicación de evidencia se empezó a hacer en riesgo intermedio y bajo riesgo. ¿Sí? O sea, el TAVI empezó a ganar experiencia en todo el espectro de severidad de la enfermedad. Por supuesto que las complicaciones también fueron curva de aprendizaje, mejoría de los catéteres, de los introductores, de los perfiles de las válvulas. Eso hizo que las complicaciones cayeran dramáticamente. El que ganó, digamos, los cirujanos no se querían quedar afuera de esto, pero bueno, hicieron algunos, el transapical, el abordaje transapical, como ven acá, que tuvo sus años de gloria, digamos, de intentar posicionarse en pacientes de muy alto riesgo, la verdad que no cuajó, y la mayor parte de la información y de la evidencia a favor del TAVI está en el acceso transfemoral. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Hay accesos alternativos? Hay. El transapical es uno, se hace transcarotidio, transubclavio. Nosotros en el sanatorio hicimos, creo que 3 transcarotidios hasta ahora. Eso se hace cuando los accesos vasculares femorales, ¿no?, son malos o son muy finitos, mucho calcio, tortuosos, entonces vas a romper todo, porque el gran problema cuando tenés malos accesos vasculares es que tenés mucho sangrado y ruptura y daño vascular. ¿Sí? Esa era una de las grandes limitantes y lo sigue siendo. Pero bueno, claramente los beneficios están asociados o van de la mano del acceso transfemoral. Se empezó a usar lo que está ahí en naranja, es el concepto de valve-in-valve, que ustedes deben haber escuchado ya. A mí me parece que es una buena estrategia, la verdad, que el TAVI para resolver disfunción protésica de válvula biológica. Me parece que digamos, ofrece un punto de anclaje muy agradable, digamos, de alguna manera, y resuelve la necesidad de reoperar un paciente, que siempre una reoperación tiene sus cosas, incrementa un poquito la mortalidad y la morbilidad. Entonces, de a poco se ha ido ganando experiencia y cada vez más del concepto del valve-in-valve, de poner una prótesis percutánea por dentro de una prótesis quirúrgica implantada previamente. Esto, digamos, la curva de aprendizaje del operador y la mejora tecnológica de lo que les decía antes. Eso ha hecho que hoy por hoy se hace más, de a poco le fue ganando, digamos, a la cirugía combinada, digamos, el TAVI más angioplastia, y después, hoy la verdad es que se hace más TAVI que cirugía de reemplazo aórtico puro. La verdad es la estrategia de intervención sobre la válvula aórtica más difundida, ¿sí? Lo cual nos sorprende, pero el estándar histórico era este, digamos, válvula mecánica a la hora de estos pacientes, reemplazo valvular, mecánica versus biológica. Con el correr de los años el TAVI está claramente instalado, el ROS. ¿Saben lo que es el ROS? La técnica de Ross. Cirugía de Cirugía de Ross. La cirugía, La cirugía, ¿no? cirugía ROS. Sí, o sea, la cirugía consiste en que la aorta está muy obstruido y también la pulmonar. O sea, tienes que hacer un intercambio y que la pulmonar tiene que ir a la aorta. La válvula aórtica es una estrategia de intervención para resolver pacientes con valvulopatía aórtica. Vos tenés que restablecer el flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. No ponés la aorta en el lugar de la pulmonar. Sí, es así como vos decís, porque la válvula aórtica está enferma, entonces vos no la podés usar para nada, no es que la ponés al lado pulmonar. La tirás a la mierda, la verdad, no sirve para nada. Entonces vos, si la válvula pulmonar está sana, vos la ponés en posición aórtica. Y donde te quede, para restablecer
el tracto de salida del ventrículo derecho es un homoinjerto. Un Son homoinjertos pulmonares criopreservados, Sí. de donantes cadavéricos y todo, cosas eso. Es una cirugía. Yo antes de trabajar acá en el sanatorio coordiné la sección de enfermedades valvulares en la Fundación Favaloro varios años. Tuve 18 años en total entre la residencia y bla bla bla, que yo haciendo valvulopatía habré estado 7, 8 años, no sé, varios años. Y hacíamos mucho ROS porque era una cirugía muy... es el único sustituto valvular que crece. Los pediatras usan mucho cirugía ROS, porque crece. El autoinjerto, que es la válvula pulmonar en posición aorta, crece. Entonces a los chicos con obstrucción del tracto de salida ventrículo izquierdo, la cirugía ROS es buena. El ROS en adultos está más discutido, ahora como que ha florecido un poco más, pero es una cirugía técnicamente muy demandante, necesita mucha consistencia técnica, porque es difícil de hacer, tenés que hacer mucho y repetida, ¿viste? Hay que ganar mucha experiencia. Y nosotros teníamos una muy buena experiencia porque la gran ventaja del ROS es que no queda anticoagulado. Claro. Y nosotros en esa época la fundación tenía un convenio con el Ministerio de Salud y Acción Social para operar pacientes indigentes, que no tenían ninguna cobertura, desamparados de la vida, nada. Y muchas veces eran pacientes jóvenes, eran reumáticos y bicúspides jóvenes, sostenes de familia, tipos jóvenes que tenían 6 pibes y que vivían en lugares medio inhóspitos, ¿viste? En el impenetrable chaqueño, que anticoagularon, no lo podían anticoagular. Entonces nosotros hicimos mucha experiencia en esos enfermos. Y que tienen, por ejemplo, componentes de insuficiencia aórtica como enfermedad aórtica incluso, ¿no? Jóvenes. Sí, son mucho mejor caso, la estenosis aórtica es mejor caso que la insuficiencia aórtica, porque la insuficiencia aórtica tiene anillo más grande, entonces a veces en la insuficiencia aórtica le tenías que reforzar mucho el anillo para que no quedaran con insuficiencia aórtica. Hemos hecho con insuficiencia aórtica, pero son mucho mejores casos los pacientes con estenosis aórtica pura y sin dilatación de la raíz aórtica. No, vos no le podés hacer un ROS a un Marfan, porque de por sí está enferma la pared del Marfan. Entonces el problema es la pared, es el tejido conectivo. Entonces no le vas a poner la válvula pulmonar, por más que parezca sana, en posición aórtica, porque por principio esa pared está enferma. Entonces no es una buena estrategia en ellos. Igual se tiene que hacer implante en las arterias coronarias. ¿Coronario? Sí, claro. Sí. No, es una cirugía enorme. Una cirugía grande. Bueno, 2 palabras de eso. Por supuesto que cualquiera de estas 4 estrategias tiene pros, contras, anticoagulación, degeneración del injerto, factibilidad técnica, con lo cual la decisión entre una cosa y otra, digamos, más allá de distintas variables que uno pueda considerar, esto hay que charlarlo muy, muy bien con los pacientes y con la familia, ¿viste? Cada vez hay que darle más bola a eso, la clásica conversación de ¿qué querés? ¿Mecánica o biológica? Antes éramos talibanes, ¿viste? Válvula aórtica más de 65 años, biológica, menos de 65 años, mecánica, mitrales, más de... Y está bien eso como orientador, pero a mí me ha pasado de tener, con esto también, en la fundación, de paciente que tenía 50 años, que le toca por robo una válvula mecánica a esa edad, pero el tipo estaba preso, ponele. ¿Qué le voy a poner una válvula mecánica? Un tipo que está preso, vaya a saber si le van a dar el desintrón, lo van a cagar a palo, lo van a con una faca, lo van a... Y claro, y sí, pero tenés que pensar en esa... Si yo me quedo solo con la edad, listo, le pongo una mecánica y chao. O un tipo que era, me acuerdo, que competía motocross. ¿Y qué? ¿Le voy a poner una válvula mecánica? O sea, yo te pongo una válvula mecánica para dejar de correr. Sí. Y no, yo quiero seguir corriendo porque soy campeón del mundo, yo qué sé. Y bueno, va biológica, no, pero vos le decís, está bien, pero son cosas para hablar. A un tipo que de 40 años, que le pones un sustituto biológico, el que quiera, elegí lo que quieras. Homoinjerto, ROS, válvula biológica, lo que tenga ganas. De chancho, de vaca, lo que vos quieras. Si vos le pones a los 40 años, seguro se va a degenerar, se va a deteriorar. O sea, tenés que discutir muy bien el segundo procedimiento y se lo tenés que dejar claro al tipo, porque si no... Dentro de 15 años viene y te toca la puerta. Che, me pusiste esta válvula, está hecha mierda la válvula. Sí, yo te avisé que estaba hecha mierda. Que iba a tener 15 años y tenía chance que estuviera hecha mierda. Y una nueva cirugía.
y una nueva cirugía. O un TAVI ahora, o lo que corno sea. Vale. Claro, pero todas esas cosas hay que charlarlas, ¿viste? Si bien, por eso resalto esto, ¿viste? Una decisión compartida entre las preferencias del tipo. Porque es así. No es lo mismo esto, poner, qué sé yo. Esta piba, lo que uno va a elegir, no es lo mismo. Una crisis. ¿Me entendés? No es lo mismo. Y esta piba puede tener la misma edad que pero este capaz que es campeón del mundo de a la delta y esta piba que no tiene chicos y quiere tener chicos. ¿Qué le voy a poner? Una prótesis mecánica. Y discutámoslo bien. Y claro. Discutámoslo bien. Capaz que esta piba es una buena candidata para cirugía de Ross. Sí, en teoría. Capaz que es una buena candidata para cirugía de Ross. Y capaz que a este pibe le tengo que poner una biológica porque quiere seguir saltando en paracaídas. Bueno, yo qué sé. Bueno, igual si paracaídas no se hable, con mecánico, biológico, se me da igual, pero estoy dando ejemplos así al aire. ¿Sí? Y los añosos, no es lo mismo. Hay señores de 85 años, como decíamos antes, que el tipo juega al tenis todos los fines de semana. Y hay otros de 70 que están así, caracol en la cama. Bueno, no es la edad sola, no es un número. No es un número. O esto, bueno, esto no es lo mismo el señor que labura en la oficina, que hacen esto, qué sé yo, una mujer embarazada o esto. Deformaciones torácicas, no es lo mismo. Un cirujano abordar esto es un quilombo interesante. Es un quilombo interesante. Entonces, capaz que te pide para intervenirse, capaz que una malformación torácica, a pesar de ser joven, capaz que empiece a inclinar la balanza a que por lo menos discutamos alguna otra alternativa. Decidir las prótesis o el tipo de cirugía, esto se lo muestro para que, ¿viste? que no creamos que es tan sencillo. Que te tenés que sentar con el paciente y con la familia y charlar. Esto es tiempo, no es otra cosa. O esto, no es lo mismo que se opere este tipo acá, que vive acá o que vive acá. ¿Es de anticoagulación? ¿Qué anticoagulación? Si no pueden comer. Sí. Claro, no puedo comenzar. Este sí. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas, porque si no, es muy probable que tomemos malas decisiones. Bueno, dicho esto, ya sabemos que estaba instalado, el TAVI está instalado, pero como dijimos, no ya en términos de riesgo operatorio, si bien le seguimos dando bola, digamos, al riesgo, pero no ya en términos, no es que le indicamos un TAVI a los que tienen riesgo prohibitivo, no. Yo te diría, arriba de los 80 años, hacele un TAVI, señor, hacele un TAVI. Por ahí hay financiadores que te lo aceptan fáciles, financiadores que tenés que pelearlo un poco, hay de todo, ¿sí? Pero hay que tener fundamentalmente esto, tener en cuenta la expectativa de vida y la durabilidad del TAVI, que es uno de los puntos que cada vez se acumula más información, parece durar, pero no tenemos estudios con 20 años de TAVI. Los primeros laburos estos, y son pacientes que la mayoría están muertos ya. Están muertos porque eran pacientes de altísimo riesgo, que le habían rechazado cirugía. La mayoría están muertos por efecto competitivo de mortalidad no valvular, porque era gente grande, porque era gente enferma con un montón de otras cosas. Y era gente grande, tengamos en cuenta esto. Estos laburos que instalan al TAVI, y que está todo bien, pero instalan al TAVI como una alternativa, se hicieron en gente de promedio, los dos primeros de 80 años y los tres últimos de 70 años. O sea, el TAVI no está testeado sistemáticamente en gente joven, porque ahora hay una tendencia y cada vez corramos más. Que yo lo entiendo, yo me tengo que operar y a mí me gustaría que me metan una cosa acá, mañana me voy a casa, que me partan con... Pero sí, es lo mejor y capaz que no es lo mejor si tengo 50 años. Capaz que no es lo mejor. Entre otras cosas, no hay evidencia que avale decir que es lo mejor. ¿Y cuánto puede demorar un paciente con una TAVI? Más o menos, un promedio. Con TAVI no sabemos. O sea, no hay un estudio específico que pueda decir... No, hay laburo. A ver, obviamente las empresas de TAVI te dicen que dura por lo menos igual que una válvula biológica, pero seguimiento hay a 8 o 10 años, no hay más de 8 o 10 años. Pero entonces, si no, aparte son pacientes muy bien seleccionados los de los laburos estos, con muchos criterios de exclusión. Excluían los bicúspides, ¿viste? O sea, son poblaciones muy selectas. No es que un bicúspide no se pueda hacer, se puede hacer, ¿sí? Pero no cualquier bicúspide. La población bicúspide es una población súper heterogénea. Elegí muy bien un bicúspide para hacerle esto. Bueno, y hay preguntas ahí, como dice, que todavía no están contestadas, sobre todo lo de la durabilidad.
hay que tener en cuenta que vos le ponemos a un paciente joven un TAVI, tenés que elegir muy bien el perfil, el modelo y el perfil de la válvula, porque también podés obstruir los ostium coronarios o hacer, no los obstruís, pero haces que ponele el tipo 10 años después, tiene 5 años después, tiene un síndrome coronario agudo. Y no tenés un buen acceso al ostium coronario por la TAVI, y lo estás privando al tipo de hacerle una angioplastia. Y todas esas cosas hay que plantearlas, hay que medirlas. Y la industria lo va a resolver, ¿viste? Porque la verdad que los perfiles de las válvulas ahora son mejores que hace un tiempo, eso disminuyó la tasa de marcapaso definitivo, necesidad de marcapaso definitivo porque mejoran los perfiles, se aprende obviamente, ¿viste? Son 20 años de machacar con un procedimiento, se ha aprendido un montón. Bueno, un poco lo que decías vos, digamos, ¿qué cosas en esta balanza, qué te favorece? El SAVR es cirugía, y TAVI, el TAVI. Y hay, qué sé yo, el bajo riesgo, bueno, el bajo riesgo te inclina la balanza, claro, bajo riesgo, en general son pacientes jóvenes, y te inclina la balanza hacia hacerle cirugía, muy alto riesgo o alto riesgo hacia el TAVI. Después la edad, por supuesto, 85 años, hacerle un TAVI, aunque hay pacientes de 85 años con un score de riesgo bajo, pero yo estoy a favor de un paciente de 85 años que tiene un score de un STS de 3 y yo le peleo el TAVI al financiador igual, se lo peleo igual. ¿Sí? Y después hay otras cosas, fragilidad, por supuesto, hay scores de fragilidad que se usan, estratificación de riesgo anatómico, que algo dijimos de eso, la morfología de la válvula, bicúspide, no bicúspide, qué tipo de bicúspide, cómo está la raíz aórtica, cómo está la altura de los ostium coronarios al plano valvular. Hay un montón de medidas que hay que tomar. La factibilidad del acceso femoral, porque los beneficios que estamos declamando del TAVI están escritos para el transfemoral. ¿Sí? No hagamos extensivo eso a todos los TAVI. ¿Okay? Bueno, después si hay por supuesto, alguna otra valvulopatía concomitante. Si el paciente tiene una IM severa y tiene estenosis aórtica severa, insuficiencia tricuspidea moderada y enfermedad coronaria, no lo ofrezca, está bien, operalo. Operalo porque el tipo requiere más de una intervención. ¿Sí? Porque eso ahí, hacerle ver qué anatomía coronaria, qué sintax tiene. Y después otros factores, como vimos a favor del TAVI, por ejemplo, aorta de porcelana, cirugía cardíaca previa, malformaciones torácicas. Como ven, digamos, no es nada más que yo me voy a fijar en riesgo quirúrgico y edad. Hay un montón de otras cosas en las que me tengo que fijar y que me van a mover la ecuación por un lado para el otro. ¿Sí? Y entender que sea lo que sea que yo le voy a ofrecer al paciente valvular, es un viaje para toda la vida. Porque le pongo una prótesis biológica, le pongo una prótesis mecánica, dentro de las alternativas le pongo un TAVI, bueno, el tipo es probable que requiera más de un procedimiento de intervención. Entonces tenemos que charlar, planificar muy bien el primer procedimiento, ¿sí? Y discutir muy bien el segundo y eventualmente tercer procedimiento, sobre todo con la tendencia actual que es llevar el implante a edades cada vez más tempranas y de bajo riesgo. Seamos cuidadosos. Porque le ponemos un TAVI, lo peor que podemos hacer para mí es ponerle hoy un TAVI a un tipo de 50 años con una válvula bicúspide. Y eso pasa. Para mí es una aberración. Porque ese paciente no solo va a necesitar un segundo procedimiento, va a necesitar un tercero, porque tiene 50 años. Y la cirugía de explante, ¿por qué creo que es el peor? Porque la cirugía hay muy poca experiencia y en general con resultados bastante pobres de cirugía de explante del TAVI. Si vos el primer procedimiento es un TAVI y después lo tenés que operar porque no le puedes poner otro TAVI, que puede pasar, le tenés que explantar el TAVI que tenía ya. Y es probable que tengas que romper la raíz aórtica, hacer un procedimiento que involucre la reconstrucción de la raíz aórtica. O sea, pensémoslo bien. Yo estoy súper de acuerdo con el señor de 80 años, le peleo a ODE, a médico, a quien sea, el TAVI, yo lo peleo. En el de 65 años con bajo riesgo, operalo, porque en buenas manos, operalo, ese tipo le va a ir muy bien, durante un montón de tiempo. Estos son riesgos, beneficios de distintas alternativas. Ponele cirugía, TAVI. Eso puede ser TAVI, cirugía, TAVI. Bueno, ya entras en un problema porque tenés que explantar esto.
Y acá te hacen un gran quilombo, tenés 3 tablas. 3 tablas. Bueno, y todo esto pasa, y todo esto hay que pensarlo antes, porque si no, nos encontramos con el quilombo. Así que bueno, nada, hay que sentarse a pensar y armar el rompecabezas a la hora de, por todo, ¿viste? Por todo lo que dijimos, de la valoración del paciente asintomático, qué importa, qué no importa, si hay que intervenirle, qué hacer, qué hacerlo. Me parece que no, lo peor que podemos hacer es buscar un número mágico que nos dé una respuesta de todo, no lo hay, es peligroso, sobre todo para el paciente, y que sentémonos a pensar, porque hay muchas alternativas, la verdad que yo creo que sí. De esto no tengo algo más que decirles, no sé si me quieren preguntar algo o no. Buenísimo, O se pudrieron tanto que... No. ¿Qué va a preguntarle esto? Sí, ¿qué? No, esto que lo hacemos martes y jueves, ¿no? Sí, señor. Yo esta semana no tengo mayor problema. No tengo problema, digamos, de hacerlo presencial. La semana que viene estoy con mi hija y por ahí, o martes o jueves, por ahí lo hacemos virtual, si ustedes no tienen problema. Solo que usted nos diga, ¿usted genera el link o nosotros generamos el link y Genérenlo ustedes. compartimos la pantalla? Porque por ahí, viste, mi hija la tengo, porque si no la tengo que traer acá a que se cague de embole. Bueno, por ahí viene, qué sé yo. El martes tiene algo, por ahí el jueves. Bueno, Por ahí el jueves. pues Ven. avísanos. Yo lo vamos. Hemos tomado clases virtuales, clases Sí, presenciales. me imagino, sí.